¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 229 y en esta ocasión hablaremos de From Hell, de Alan Moore y Eddie Campbell. Acompáñanos para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. From Hell, o Desde el Infierno, del escritor inglés Alan Moore y el artista escocés Eddie Campbell, es una novela gráfica de horror y ficción histórica que fue publicada de manera seriada originalmente entre 1989 y 1996. Y en 1998 se publicó como un solo volumen, es decir, en esta forma final de novela gráfica. Como siempre, comenzaremos hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este nos parecen positivos y negativos, si lo recomendamos y finalmente una plática sobre los temas principales del libro que incluye spoilers de la historia. Y para todo esto me acompaña Manu. Así que Manu, por favor, Hola, Bosco, preséntate. buenas noches y buenas noches a los podcast escuchas. Feliz de estar otra vez aquí y ya para abrir la temporada de Día de Muertos, Halloween, terror, con algo tal vez un poquito diferente a lo acostumbrado, pero espero que les guste. Y efectivamente es de la temporada de miedo del año, octubre-noviembre, porque como decíamos, esta es una novela gráfica con elementos de horror, de hecho bastantes. Y vamos a tratar de por lo menos tener un par de episodios este mes con la temática. Normalmente no somos muy buenos con la temática porque el tiempo siempre nos consume, pero para esta primera ocasión, que además es la primera ocasión en la que hablamos de una novela gráfica, pues la pregunta que siempre hago, Manu, ¿conocías From Hell antes de que te propusiera leerla? Fíjate que no conocía mucho al autor porque es una de las figuras importantes del cómic maduro, de la novela gráfica, de estas historias que trascienden el papel del cómic a algo más grande. Pero From Hell, aunque tenía una película que me mostraste hace unas horas, no tenía idea de esta historia. Tenía idea de la historia original de qué trata From Hell, pero de esta historia en particular, no, nada. Fíjate que From Hell es una de mis obras favoritas de este escritor. De hecho, de él hay muchas que me gustan. A lo mejor no son precisamente las más conocidas por el público en general, porque como bien lo mencionas, Alan Moore ha trascendido de las páginas de las historietas, de los cómics, a otros medios, televisión, cine, y su influencia en los cómics y fuera de ellos es muy notable. Algo que me llama mucho la atención siempre de esta novela gráfica es que cuando la recomiendo, las personas se sorprenden un poco de qué se trata porque la asocian con otro tipo de trabajos que ha él escrito. Entonces, bueno, para contextualizar un poco, From Hell es una obra que está inspirada en el centenario de los asesinatos de un muy célebre asesino serial inglés. En ese entonces, Alan Moore se interesó profundamente en las diferentes teorías acerca de la identidad de este personaje porque hasta la fecha no se sabe quién fue quien cometió estos asesinatos. Hay teorías que son muy plausibles, otras que son completamente fantásticas y todas ellas estuvo revisándolas, investigándolas y se convirtieron en gran parte del argumento de este libro. Para este entonces, Moore ya había trabajado en muchos proyectos de cómics, algunos muy conocidos en el género de los superhéroes, como es el caso de Watchmen o La Cosa del Pantano, pero también obras más del estilo británico de la historieta. Muy representativo de esto es el título 2000 después de Cristo o 2080, que son títulos donde la sátira política está muy presente y no son realmente de superhéroes, son de personajes un poquito más complejos en su moralidad. Por ejemplo, en estas páginas es donde aparece el personaje del juez Dredd, que es toda una crítica a la política de Inglaterra. Entre estas obras se encuentran La balada de Halo Jones, que es otra de mis favoritas de Alan Moore, y V de Venganza, por poner un ejemplo, porque tiene muchísimo trabajo. Y, de cualquier modo, algo que a Alan Moore siempre lo ha caracterizado es que en su obra vamos a encontrar muchas referencias a eventos históricos, al ocultismo y también a las dinámicas sociales y cómo la historia y el ocultismo interactúan con ellas. Esto está muy presente en From Hell. Y por su parte, Eddie Campbell, el artista, es
conocido principalmente por ser uno de los artistas más representativos del boom de cómics independientes en blanco y negro, que inició, curiosamente, con el éxito de las Tortugas Ninja en Estados Unidos. Bacchus, su obra más conocida, es una colección de publicaciones en diferentes formatos y medios que está inspirada en la mitología romana, específicamente, como el nombre ya lo indica, en el dios del vino, Baco. Así que ellos dos estuvieron trabajando desde 1989 hasta 1996 y como ya lo mencionó Manu, From Hell además tiene una adaptación al cine estrenada en el 2001 que, la verdad, entre menos hablemos de ella, Creo que creo que es tuvo mejor. mucho éxito también, ¿no? En taquilla, según leí por ahí. Ajá, efectivamente, aunque uno no se lo hubiera imaginado, porque es una obra muy diferente al cómic, la película realmente sí fue exitosa. Entre presupuesto contra ingresos, lo duplicó. Y además, como aparecen varios actores muy populares, creo que eso ayudó bastante. Entonces, eh, para muchas personas, esa es la historia de From Hell, que es muy, muy diferente entre el cine y la historieta. Manu, si pudieras describir rápidamente el arte de From Hell, ¿qué nos podrías decir de él? Es como muy caótico, muy visceral, muy expresivo también un poco. A veces es inentendible. Te deja un poquito la imaginación, para que entiendas tú cómo es el cuadro o qué están haciendo los personajes, pero es más o menos así, como un garabato muy elaborado algunas veces también. Y creo que también algo que destaca mucho del arte es que es en blanco y negro. Las siluetas, las figuras, las formas, pues es lo principal. No tenemos colores para que nos indiquen muchas cosas. Y eso contribuye a esta sensación que mencionas, Mano, de que es como un garabato, pero puedes discernir que ahí hay alguna forma. Y a pesar de esto, y esto es muy importante mencionarlo antes de que empecemos a hablar sobre de qué trata específicamente la historia y todos los detalles de From Hell, es que esta novela gráfica no es para niños. De hecho, es muy explícita, tiene contenido explícito de violencia, sexo y lenguaje. Así que es una advertencia antes de que empecemos a hablar de todo ello porque es integral hacia la historia. Sin más preámbulos, pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia con dos hombres. Están caminando en una playa de Inglaterra y conversan sobre algunas de sus experiencias pasadas y es evidente que tienen mucho tiempo de conocerse. A pesar de ello, uno de los dos le admite al otro algo que hasta ahora nunca le había confirmado. Este hombre, Liz, se había hecho de fama como vidente. Era capaz de entrar en trances que le revelaban información que le hubiera sido imposible conocer. Tenía visiones. El otro hombre, Aberdeen, le pregunta sobre las siguientes elecciones de Inglaterra y Liz le da su predicción, con mucha seguridad. Pero, al mismo tiempo, finalmente admite que siempre había fingido sus trances y no tiene ningún tipo de visiones del futuro. Para demostrarlo, en ese mismo momento finge uno de estos ataques epilépticos que caracterizaban a sus trances, en los cuales supuestamente tenía sus visiones del futuro. Desde pequeño, ha mentido al respecto y con el paso de los años se ha vuelto más y más hábil para convencer a los demás. Pero, de algún modo, sus predicciones eran acertadas. Esto incomoda un poco a Aberline, pues se suma a algo en lo que estuvieron involucrados en el pasado, algo que hizo que Aberline se retirara y se mudara a la costa. Entonces, la escena cambia y nos movemos a julio de 1884 en Londres. Conocemos al príncipe Albert Victor, segundo en la sucesión para convertirse en rey de Inglaterra y mejor conocido por muchos como el príncipe Eddie. Acaba de llegar a esa ciudad y está disfrutando de su estancia, de incógnito, en compañía de Walter Sykert, un amigo que es pintor. Albert conoce a Annie Cross, la dependienta de una tienda, y se enamora inmediatamente de ella. Al poco tiempo, inician una relación romántica. Annie tiene una hija con Albert y los dos se casan en secreto. Esto, por supuesto, es algo inaceptable para la familia real.
Como Albert tiene unas altas probabilidades de convertirse en rey, es inadmisible que su esposa sea una mujer plebeya en lugar de alguien de la realeza. Pues estos matrimonios suelen tener, además del componente afectivo, un papel importante en los movimientos políticos. Aunque logran vivir un tiempo juntos, hasta 1888, Annie y Albert son encontrados por los agentes de la familia real y son separados a la fuerza. Es solo hasta ese momento que Annie descubre que su esposo es un príncipe. Pero ya no hay nada que pueda hacer Albert y los dos son separados por orden directa de la reina Victoria. Annie es llevada a un sanatorio donde es encerrada y Albert es llevado, seguramente, a algún palacio. Y mientras todo esto ocurre, Walter Sykert logra poner a salvo a la hija de Albert y de Annie y la deja en el cuidado de Mary Kelly, una prostituta que es amiga de Annie. Es entonces cuando conocemos algo sobre la vida de Sir William Gall, médico de la reina. Conocemos sobre su infancia, sobre cómo se involucró con la Orden de los Masones en Londres y sobre cómo todo esto lo ha conducido a que la reina le pida ella personalmente que se encargue de silenciar a Annie Cross. Sir Gall cumple con la misión. Realiza en Annie Cross una operación que destruye buena parte de sus facultades mentales y con esto la corona de Inglaterra parece estar a salvo. Esto hasta que Mary Kelly, que había cuidado a la hija de Annie Cross, lleva a la hija de su amiga con William Sykert para que se encargue de ella. Y quizás en este momento ya se habría solucionado todo, pero Sykert no tiene ningún interés en revelar los secretos de su amigo Albert y además Annie Cross tampoco quiere saber más del tema. Sin embargo, Mary Kelly y 4 de sus amigas son amenazadas por una pandilla que les exige el pago de un préstamo y es entonces cuando las 4 deciden chantajear a William Sykert con la exigencia de la hija legítima del príncipe Albert pidiéndole una cantidad de dinero que él no tiene. Así que Sykert, desesperado, recurre a la familia real. Así, la reina finalmente decide que la corona debe ser protegida a toda costa y pone a Sir William Gall a su servicio para que se haga cargo de estas 4 mujeres. ¿Qué pasará con el secreto del príncipe Albert? ¿Qué hará William Gall con la misión que le han encomendado? ¿Y qué relación tiene en todo esto los dos hombres que conocemos al inicio de la historia? Todo eso lo descubrirás leyendo From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno o por qué podría gustarte leerlo. Manu, ¿qué nos podrías Pues decir bueno, al es respecto? interesante cómo empieza la historia porque son personajes que no ves en un principio relacionados con todo el planteamiento después del prólogo. Y luego, de hecho, del primer episodio al segundo también cambian mucho los personajes. Entonces es como que difícil de entender al principio hacia dónde va la historia. Pero cuando llegas al punto de que ya entiendes más o menos cuál es la estructura total de la historia, es bastante interesante. Entonces, creo que empieza un poco intrincado, como dices, pero se está construyendo algo mucho más grande. Para que lo entiendas, tienes que entender estos puntos específicamente y ya luego te da de lleno la historia general. Y creo que es más interesante si no conoces como el hecho histórico en el que está basado esta historia. Creo que impacta más cuando ya sabes de qué es. Ah, sí, por supuesto, porque estamos haciendo referencia oblicua a un personaje histórico que es el eje central de toda la historia. Y si revelamos un poco quién es, podría arruinar estas revelaciones que es bastante agradable encontrártelas en el libro, pero tenemos a muchos personajes históricos. Algunos de ellos son necesarios para entender los detalles más básicos de la historia, por ejemplo, reconocer que esta figura que le pide a William Gall que se encargue de las 4 amigas de Annie es la reina Victoria. Eso no te lo dicen explícitamente hasta después de que ya aparece ella en una ilustración en alguno de los paneles,
pero como su apariencia es extremadamente Ujú. distintiva, si conoces al personaje histórico ya sabes quién es. Y estoy de acuerdo, si no sabes exactamente qué es lo que va a pasar, cómo van a ocurrir los eventos históricos que están todos rodeando a esta historia que nos están contando, te ayuda a Incluso sorprenderte si bastante. conoces como que el caso real, esta forma de contarla no es como que muy difundida todavía o no se meten mucho en esta teoría. Pero si uno conoce el caso y ve los nombres que están involucrados y la época, yo creo que es fácil intuirla, ¿no? De dónde va. Pero eso no lo hace menos interesante. Creo que lo hace todavía más interesante si no conoces esta versión que es relativamente reciente y pues es muy interesante. Sí, a lo que nos referimos es al misterio de la identidad de este asesino serial. Entonces, probablemente, si empiezas a unir las piezas que se te están presentando en la historia, vas diciendo, ah, claro, estamos refiriéndonos a este personaje en particular. Pero incluso cuando ya identificas a qué asesino serial se está refiriendo la historia, de todas maneras quedan otras respuestas pendientes. Hay muchas dudas acerca de la existencia de este personaje como una sola persona. Hay también teorías de que fueron varias personas. Hay teorías de que la persona que cometió estos asesinatos era una persona que pertenecía a la aristocracia, otras que decían que era una persona que era un médico, hay quienes afirmaban que era un amigo de todas estas personas que fueron asesinadas. Incluso personajes que aparecen aquí en la historia son importantes porque entre todas estas teorías que existen son posibles candidatos a haber sido este asesino. De hecho, este personaje, William Sykert, que mencionábamos, este amigo pintor del príncipe Albert, es considerado como uno de los posibles candidatos a ser este personaje histórico. E incluso, curiosamente, creo que también hay teorías de que el mismo príncipe Albert podría haber sido el asesino él mismo, porque su vida no era tan pública y además en esta época, a finales del siglo XIX, no es como si tuviéramos televisión, radio tan accesible para que las personas supieran a todo momento qué es lo que está haciendo la familia real. Podían ocultarse o como aparece en las páginas de esta historia, andar de incógnito por ahí porque no todas las personas sabían cómo se veían exactamente. Entonces, esta historia, este misterio histórico, termina siendo lo que va conduciendo la historia central, pero hay otros elementos que se le van agregando conforme vamos avanzando en las páginas de From Hell. Manu, no sé qué tan familiarizado estabas con este personaje histórico, este asesino serial, antes de leer esta Fíjate que novela gráfica. había visto algunos documentales hace muchos años y más o menos, pero esos documentales como que además se enfocaban en los hechos, lo que pasaba. Realmente no ponían muchas teorías o ponían las teorías más conocidas y en las que no se podrían meter en problemas. Entonces, esas son las teorías que más se difunden en ese tipo de documentales. Pero también habían hecho como ciertos videojuegos que se basan mucho en este personaje. Entonces también había jugado algunos videojuegos, pero en esos videojuegos, en el videojuego que jugué específicamente, trata de una historia como si fuera una secuela de estos asesinatos. Entonces incluso no pasa en Londres, pasa creo que en Nueva York o algo así. Y te van dando un recuerdo de los hechos que pasaron en Londres como para investigar estos nuevos hechos, pero no era muy fiel históricamente, era muy vago en sus referencias históricas. Y en este, por ejemplo, es interesante porque te meten nuevos detalles que pueden ser, pero con esos detalles nuevos te meten nuevas preguntas de cómo pudo haber sido este caso. Ay, qué bueno que mencionas la parte de los detalles históricos. Esa es otra de las cosas que a mí me parecen positivas de esta novela gráfica y es que a pesar de que muchas de las cosas que nos está contando son, y los autores lo expresan, completamente inventadas para From Hell, muchas otras son referencia a eventos históricos que ocurrieron en esos momentos, cuando estos asesinatos estaban ocurriendo. Entonces, aunque no necesariamente vas a tener una fotografía precisa de la historia, sí vas a tener
un pequeño viaje a cómo era la vida a finales del siglo XIX, cuando estaba terminando el reinado de la reina Victoria, que es un periodo histórico muy importante para Inglaterra, y que por supuesto, como Alan Moore, como Eddie Campbell, son británicos de Inglaterra y de Escocia, es un momento de la historia muy importante para ellos, pues después de que la reina Victoria muere, ocurren muchísimos cambios en la sociedad de Inglaterra e increíblemente, de alguna manera, todo eso también se encuentra presente en la narrativa. Todos estos cambios que ocurren después terminan siendo en algún punto importantes. Esto, por supuesto, puede hacer sonar que la historia de From Hell es muy compleja y así es, realmente es muy compleja. Eso es algo que a mí me gusta bastante porque generalmente las historias que tienen algún misterio pueden ser más bien complicadas en el sentido de cómo el autor o la autora te está escondiendo quién es el culpable de los asesinatos. Y en este caso no es así. Sabemos rápidamente quién está cometiendo los asesinatos, pero esa no es la parte interesante del misterio. La parte interesante del misterio es cómo todas estas cosas terminaron siendo un misterio para el resto de las O por qué lo personas. hizo, o qué razones tenía para hacerlo, o por qué lo hizo de la forma en que lo hizo, y cosas así. Sí, definitivamente. Termina siendo también una exploración del personaje principal, Sir William Gall, a quien nosotros conocemos desde su infancia hasta el momento en el que la reina Victoria le pone una misión muy difícil. Y estas preguntas de, bueno, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo de esta manera? ¿Y qué es lo que busca al hacerlo? Tienen respuestas bastante interesantes y algunas de ellas pueden incluso parecer que salen de ningún lado, pero eso también creo que es de las partes que hacen a este libro muy interesante, porque terminan siendo relevantes cuando vas conectando todas las pistas que te va dejando el autor. Y antes de eso, como la introducción de los dos personajes al principio de la historia, parece que no tienen que ver para nada con todo lo demás que está pasando. Y es hasta que tiene estas revelaciones que, ok, todo tiene una estructura y una lógica, que eso sí, requiere de algo de Aunque paciencia. también no todos son datos históricos, también tiene mucha imaginación del autor, mucho dato inventado para darle como más dramatismo y cohesión a la trama de cosas que no se sabían. Incluso para darle cierto misticismo a estos personajes, alguno que otro personaje de aquí y algunos hechos inexplicables que pasaron también en esa época. Entonces creo que eso también le agrega demasiado. Claro, es importante mencionar esto, que no todos los eventos que aquí se presentan ocurrieron como se cuentan, pero para evitar confusiones, para evitar que estés leyendo y digas, bueno, ¿y qué es de esto es real? En el sentido de que sea documentos históricos que avalen que ha pasado, que de esto son teorías de la época y que de esto es completamente invención. Esta novela gráfica generalmente, ya todas las ediciones que puedes encontrar en cualquier librería, en cualquier tienda de libros, tienen varios apéndices en los cuales te detallan paso a paso, capítulo por capítulo, cuáles elementos son históricos, cuáles son invenciones, cuáles son teorías de la época, cuáles son adaptados, cuáles han sido modificados. Y en este sentido, esta novela gráfica, además de la parte de la historia, termina convirtiéndose en una lección de historia con H mayúscula. Esto creo que es también algo muy interesante, algo que vale mucho la pena, en especial si este periodo histórico a ti te llama la Eso me atención. encanta del anexo que tiene al final, aunque puede ser apabullante cuando lo ves que exista hasta el final de leer toda la historia. Creo que lo recomendable es ir leyendo un capítulo e irte al anexo a ver de dónde sacaron los datos y regresar otra vez a leer la novela gráfica. Creo que así era publicado cuando lo empezaron a publicar la historia por capítulos. Creo que cada capítulo tenía su anexo, pero ya en las versiones que es compilatoria, ya tiene todos los anexos juntos hasta el final y creo que eso lo hace difícil de leer, difícil de adentrarse porque igual son dos columnas y se ve mucha información. Sí, así es. Es una de las características más distintivas del autor de Alan Moore, el cuidado que tiene para la investigación de presentar de la manera más fidedigna posible lo que está escribiendo, pero definitivamente esa es una buena recomendación, que si estás leyendo From Hell,
leas un capítulo, vayas a los anexos, porque también te ayuda a contextualizar muchas cosas. Y si no tienes tanta familiaridad con este momento de la historia de Inglaterra, puede que te encuentres algunos personajes que para el autor, al ser británico, son sumamente familiares. Es como, por ejemplo, para los mexicanos, si viéramos la fotografía de algún presidente de México, lo vamos a reconocer y contextualizamos. O de un artista o un cantante muy importante del siglo XX mexicano. Por supuesto, lo vemos, lo reconocemos y ya sabemos más o menos qué trata de decirnos el autor o la autora. Pero si lo ve alguien de Perú, alguien de Chile, alguien de España, alguien de Canadá, esa cara no le va a decir nada. Eso es, por ejemplo, lo que pasa mucho con la ficción de Estados Unidos, que a veces te presentan muchas cosas de la historia de Estados Unidos y, por ejemplo, en México, que tenemos mucha cercanía con Estados Unidos, pues lo reconocemos, pero para personas que están a mayor distancia de este país, pues por supuesto es difícil contextualizar y lo mismo pasa con From Hell. Que hay veces también que parece que si estuviera cumpliendo con una lista de referencias que tiene que meter. A veces se siente un poquito forzada algunas referencias que pone, algunos personajes que meten en algunas escenas, pero no demerita todo el trabajo en general, pero sí se siente un poquito de que tiene que meter detalles que se saben de la historia como con calzador. Incluso en algunas escenas de los asesinatos o cuando están viendo la escena del crimen, también hay como que muchos datos ahí metidos como un poquito forzados. Sí, pienso que ese es algo inevitable al momento de contar una historia y querer apegarte a Mm. los hechos. Cuando abandonas los hechos y decides inventarte toda la historia, bueno, puedes pasar por largo muchas cosas, pero en este caso sí definitivamente pienso que el autor Alan Moore, en su afán de aquellas cosas que sí sabíamos incluirlas en las páginas de From Hell, termina incluyendo demasiadas cosas. Hay algunas cosas que, bueno, es interesante verlas y te da curiosidad toda la historia alrededor de este asesino serial, pues quieres más detalles y saber más, pero estoy de acuerdo en que hay muchas que dices, bueno, ok, es demasiada información que no mueve la historia, no me ayuda a entender mejor el contexto de lo que está pasando, pero es algo que se sabe y ahí se mete. Haciendo referencia a otras obras de Alan Moore, por ejemplo, la muy conocida Watchmen, esto de cierta manera lo solucionaba porque al final de cada uno de los capítulos, cuando se publicó de manera serial, incluía pequeños anexos que simulaban ser recortes de periódicos o incluso anuncios comerciales, en los cuales metía información adicional a la historia que no ayudaba a contar, pero que se ayudaba a contextualizar. Pero es algo importante. Creo que en este punto es como un positivo que de una vez ya estamos hablando de un aspecto negativo. Pero antes de entrar de lleno a los aspectos negativos, solamente me gustaría mencionar uno más de mi parte y si tienes algunos otros más, Manu, por supuesto que adelante. Pero me gustaría hablar acerca de lo expresivo que es el arte. El arte es muy sencillo, realmente no tiene color, para empezar, pero tampoco tiene sombreado. Entonces todo el dibujo que te encuentras en las páginas de From Hell está dibujado únicamente a una tinta, no tienes grises, lo cual hace que todo tenga formas muy sólidas y que las expresiones de las personas, al no tener la posibilidad de sombrearlas, tengan que comunicar emoción únicamente a partir de los ojos, de la boca, de las arrugas de la cara. Y de algún modo eso hace que momentos de la historia, al menos para mí, que son, seguramente la intención del autor es esta, espeluznantes, que dan miedo, que son impactantes, sean amplificados, porque el arte es tan sencillo que, como decía Manu, te deja tanto espacio a la imaginación para que llenes todos esos espacios donde deberían estar el color y las sombras, que terminas creándote imágenes muy vívidas, a pesar de que en la página realmente son trazos muy sencillos, con mucho detalle, eso sí, en la arquitectura y en los fondos, hay muchísimo cuidado en ello, pero terminan siendo un aspecto muy distintivo de From Hell. No quiere decir que sean dibujos mal hechos o simples, para nada, pero tiene un estilo muy Que yo debo característico. decir que yo leí la versión Master Edition, que esa viene a color. Y creo que el color sí le agrega mucha profundidad también. Creo que las dos versiones son muy recomendables porque el color sí le agrega mucha personalidad. Y por ejemplo, los rojos que se utilizan en esta edición
también le dan mucha espectacularidad y mucho dramatismo a esas escenas violentas. Entonces, creo que no sé cuál versión sea mejor, no sé si tú tuviste la oportunidad de checar esta versión alguna vez, pero sí creo que es recomendable también. Sí, fíjate que pienso que si somos, podemos verlo así. Esta característica de que el arte de Eddie Campbell sea potente, como una manera de expresarlo, tanto a blanco y negro como a color, nos habla del talento que tiene. Y yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Yo prefiero en blanco y negro, pero también es porque es la primera versión que leí. Y también tengo ese sesgo muy humano de que la primera cosa que conozco, mi primera aproximación, pues tiene un lugar de nostalgia. Entonces también eso puede sesgar mi juicio, ¿no? Pero estoy muy impresionado de que a pesar de que el color uno podría pensar, no, es que la personalidad de esta historia es que está blanco y negro, realmente no le afecta para nada. Creo que si lees From Hell a color o en blanco y negro, vas a tener una experiencia igualmente agradable y vas a disfrutar de un arte que es Sí, creo que excepcional. ayuda mucho también a entenderlo un poquito mejor algunas viñetas. Siento que en blanco y negro sí puedes pasar por alto algunos detalles, pero no es tanto un problema, creo yo. Lo que me gusta mucho del arte es cómo diseñan las páginas en general, son pequeños cuadritos y son como secuencias en una escena y realmente tienen que mucho diálogo, pero los personajes están haciendo cosas distintas entre cuadro y cuadro. Creo que le da un aspecto cinematográfico también, como estas películas viejitas noir, y le da mucho carácter también a las páginas. Ah, sí, qué bueno que lo mencionas. Definitivamente, a pesar de que es una historia a lo mejor muy tipo, vamos a contar hechos en estilo documental, se siente dinámica, no se sienten páginas estáticas. Entonces, sí, es otro aspecto que hace que el arte resalte mucho. Pero, a reserva de que tengas algún otro aspecto positivo que quieras resaltar, pues podemos pasar a hablar de aquellas cosas que podrían no habernos gustado o que a ti en lo personal no te agradaron tanto de Solo From para Hell. agregar algo ahí a la versión de color, si ustedes consumen en Kindle, está en Kindle Unlimited la versión Master Edition y lo bueno es que está adaptada a si lo lees en una tableta, está adaptada para que si le picas dos veces a cada cuadro te va mostrando cuadro por cuadro y te va mostrando la secuencia correcta de lectura. Entonces, si se les dificulta un poquito leer cada cuadro porque está muy chiquito en la versión física o lo que sea, creo que esta versión les puede ayudar. Muy buena anotación, ya saben, porque bueno, afortunadamente From Hell no es tan difícil de conseguir en versión impresa, pero es más fácil encontrarla en digital como muchas cosas, para que tengan esta posibilidad de tener una guía, además que les acompañe para la lectura. Pero bueno, ahora sí, mano, nada en la vida es perfecto y menos cuando estamos hablando de asesinos seriales. ¿Qué aspectos de este libro no te gustaron tanto o crees que podrían no gustarle a una lectora o un Ya hablamos lector? un poquito de los detalles negativos de algunas cosas, como lo de la trama y la fidelidad histórica de los datos, y tal vez lo poco expresivo a veces del arte. Pero también siento que hay capítulos, en especial creo que es el cuarto, que te llenan demasiado de información. Mucha información como de estos elementos de Londres o estos elementos como de, de divinidades de Grecia que están relacionadas con esta dualidad del pensamiento entre lo racional y lo del arte. Creo que te llena mucho de información y no sabes realmente si sirve para algo. Pero creo que ese es uno de los aspectos negativos de esta historia. Creo que a veces te quiere dar muchos datos que no llevan a nada, le dan mucha atmósfera, eso sí. Pero si eres de esas personas que no les gusta leer de más, creo que podrían detenerse un poco en esos capítulos y tal vez hasta perder el drive para seguir leyendo. Sí, el capítulo 4 es curioso porque es de mis favoritos, Sí, claro, precisamente porque por todas somos estas nerds, pero no referencias todo y el todo mundo este contenido. le gusta este tipo de información histórica. Entonces también hay que hacer la anotación. Ajá, sí.
Sí, y te iba a decir que es de mis favoritos, pero entiendo perfectamente a qué te refieres con que tiene demasiada información. Es muchísima, muchísima información. A mí me gusta mucho, por supuesto, porque lo leo una vez y regreso al principio y lo vuelvo a leer y después, mientras lo voy leyendo, tengo aquí de un lado las fotografías de los lugares que va mencionando. Voy a un lado abriendo el artículo de Wikipedia, por supuesto, para saber de los dioses, de las deidades, de los personajes históricos que está hablando, pero 100% de acuerdo. Hay muchas partes en From Hell que son de este tipo y sientes que no van a ningún lado. Y son importantes en ciertos momentos, pero son momentos muy específicos. Pueden pasar 3, 4, 5 capítulos de la historia. Y estamos hablando de que los capítulos son extensos, en total son 13. Em, Así que es un buen periodo de tiempo antes de que estos datos históricos tengan alguna relevancia. Y como ya lo mencionaste, algunos son para contextualizar, dar textura, que te adentres en la atmósfera de lo que está pasando, pero generalmente no es que con eso entiendas mejor el misterio central o que entiendas las motivaciones de los personajes de una manera más completa. Incluso sin estos detalles ya sabes bien por dónde van y sí puede ser muy Incluso en ese cansado. capítulo nos ponen en el papel del cochero, cuando el cochero está un poquito enfermo de todo lo que está escuchando. Creo que algunas personas se pueden sentir así también. Ah, sí, claro. Y por si fuera poco, no es tan marcado como en otras obras, pero sí se usa algo de lenguaje un poquito arcaico. Si lees esto en su edición en inglés, a lo mejor el lenguaje que usan los personajes puede desorientarte un poco. O también puede ser que no tengas tanta facilidad en el idioma inglés, pero aún así quieres leerlo en inglés, sí te puede perder bastante. Es algo que hay que mencionar. Hay capítulos que pueden hacer que te rindas, que digas, ok, suficiente de esto no sé a dónde va, y tampoco es tan fácil que identifiques qué te puede saltar y qué no te puede saltar por la manera tan densa en la que están estructurados los capítulos. Y contrasta mucho porque hay otros capítulos que tienen poquito texto, no son tantos, pero sí los hay, y que de manera visual te cuentan muchos eventos rápidamente en pocas páginas. Eh, Qué bueno que lo mencionas porque sí puede ser un aspecto que te puede desanimar Mm. bastante de la lectura. Por mi parte, y esto también es una característica propia de la historia, la naturaleza misma de un asesino serial hace que no puedas evitarlo. Es una obra particularmente violenta y hablamos de violencia en todos los sentidos. Violencia física, violencia sexual, incluso violencia verbal. O sea, en todo momento te vas a encontrar a los personajes en situaciones muy violentas, aunque no lo parezca. Y de hecho hay muchas situaciones donde ocurren cosas que con el paso del tiempo, ya no estamos en el siglo XIX, nos dimos cuenta de que no era la mejor manera de proceder, pero entonces eran muy comunes. Específicamente, cómo se tratan a las personas que están en sanatorios, lo que ahora son los hospitales dedicados a personas con algún trastorno mental, incluso cuando no eran personas, como mencionábamos al principio de la historia, que son llevadas allá a propósito. No era para nada un buen destino terminar en uno de estos sanatorios. Era un trato muy, muy brutal, bastante cruel. Y ese es uno de muchos detalles. Los asesinatos que aparecen son mostrados tanto como puede ser mostrado algo a través de dibujos. No te esconde nada. Así que si todas estas cosas no te resultan del todo agradables o es algo que preferirías no tener que ver, pues es la También advertencia. que tiene mucho tema misógino, que es para mostrar cómo era la época, no es realmente que la obra sea misógina, sino intenta mostrar estos lados muy negativos de la misoginia en esa época, de los personajes, cómo se sienten desprecio por las mujeres y más por las mujeres que viven en cierto sector de esa población. Entonces también si tienen problemas con eso también no es recomendable leerla. Sí, definitivamente. Todo esto además es inevitable, es parte de la historia, es integral a ella. No es como que digas, ay, bueno, voy a brincarme estas páginas en lo que dejan de ocurrir estas cosas. No es posible hacer eso. Incluso estaba pensando que una de las cosas que hacen muy evidente esto es que en las primeras páginas del libro aparece una gaviota muerta, que a lo mejor a ti si no te afectan mucho este tipo de imágenes no te dice nada, pero también puede ser que a ti que estás escuchando ya esa simple imagen ya te hace sentir incómoda o incómodo. Pues bueno, Sí, ese es en el general tono la de la obra historia. trata como de moverte mucho
las entrañas mostrándote cosas feas. Sí, absolutamente. Y algo que estaba pensando mientras platicábamos, que también puede ser que no le agrade a todas las personas, es que no da una respuesta verosímil de qué es lo que pasó con este personaje histórico, este asesino serial. Por supuesto, ya lo hemos mencionado mucho, es una obra de ficción, pero si están esperando que les dé la respuesta al misterio, como ocurrió en la vida real, pues no, esto no va a pasar, no es el propósito de From Tiene Hell. un final muy, muy místico, muy cuántico, muy Evangelion tal vez. Bueno, eso lo podemos hablar un poquito más en la parte de los spoilers, pero sí es un final que dices, no sé qué está tratando de hacer el autor aquí. ¿Trata de engrandecer a este personaje o trata de mostrarnos cómo era su mentalidad o lo dañado que estaba? Pero sí es un poquito dudoso qué es lo que intenta hacer. Pero es muy interesante, visualmente es demasiado interesante. Ah, sí, sí, el final sin mucho contexto es Sí. incomprensible. Entonces eso también, muy importante. No solamente no te da la respuesta del misterio, sino que además el final que te da te puede dejar encogiéndote de hombros porque dices, ¿esto qué pasa? Eh, ¿Ya? Pero bueno, es de mi parte los puntos negativos. Manu, no sé si tengas alguno adicional. Y si no, podemos pasar a nuestro No, creo que en términos veredicto. generales eso sería todo lo negativo. Ok, excelente. Entonces, ahora sí, Manu, ¿recomendarías From Hell de Alan Moore y Eddie Definitivamente, Campbell? si les interesan estos temas como escabrosos o estas historias basadas en hechos históricos reales y tienen fascinación por entender los asesinos seriales o por qué alguien elige el camino de la violencia, creo que es una obra muy interesante de ver, muy interesante de leer, un poquito larga y densa, pero con calma sí se disfruta bastante. Y más si empiezan a buscar las referencias de las cosas que están diciendo, creo que es una muy buena obra para esta época incluso. Excelente. Pues yo estoy de acuerdo. Yo también definitivamente recomiendo From Hell. Y en mi caso, creo que resaltaría dos aspectos. El aspecto de la narrativa, de la historia que nos está contando, que está estructurada de una manera que va engarzándose con los eventos históricos de la época. En este sentido, hace que tú, al estar leyendo From Hell, puedas ir familiarizándote con un momento de la historia muy importante en Inglaterra y por la importancia de Inglaterra en la época para el mundo entero. Estoy de acuerdo completamente con Manu. Es una obra que se disfruta más si la lees con calma, si no tratas de leértela toda en una sola tarde. Es recomendable. Como decíamos, puedes leer un capítulo, ver las notas. Es muy académico a lo mejor en la manera en la que se tratan algunos temas, pero a cambio, y ese es el segundo aspecto que quiero resaltar, es una obra muy impactante, con mucha potencia emocional. Los momentos de violencia, los momentos de eh, solución de algún conflicto, los momentos en los que te encuentras con un momento violento, con un momento de mucha pasión, en la página también son reflejados. Entonces tienes estos dos mundos chocando todo el tiempo y hace que sea una lectura que al final te da una sensación, a lo mejor no del todo grata, pero sí te deja pensando acerca de muchas cosas. Y este choque entre lo racional y lo emocional es sumamente importante para el tema central de este libro y que es un poco lo que ayuda a entender este final incomprensible del que hablábamos. Eso sí, no es un libro apto para todo público, no solo por el sentido de que no sea un libro para niños, sino también porque tiene mucho contenido de violencia y además es un libro bastante denso, hemos insistido ya mucho ante eso, pero si esos dos aspectos no son un problema para ti, es una obra que vale Que muchísimo hay la que hacer pena leerse. hincapié de que realmente las fotografías de los hechos reales son todavía mucho más crudas que las páginas de esta novela gráfica. Ah, sí, por supuesto, si te interesa lo que está en las páginas de From Hell y quieres ver qué ocurrió en la vida real, prepárate porque van sin advertencia muchas veces los sitios donde puedes encontrar información de fotografías, esquemas, dibujos, etcétera. Eso sí es una advertencia de contenido explícito y este es explícito Sí, por de las violencia. peores fotos que uno podría ver, creo yo.
Sí, de acuerdo. Y bueno, creo que muy apropiado para el mes del miedo. Esta reseña del libro From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell. Y esto nos lleva al cierre de la primera parte del podcast. Y para cerrar esta primera parte, antes de que lleguemos a la segunda parte donde vamos a platicar un poco más de los temas principales del libro, es el momento de dar algunos saludos, de que digamos dónde nos pueden encontrar y también hacer un muy breve comercial. Esta vez muchas personas pidieron saludos. Si tú quieres pedir saludos o quieres hacer alguna pregunta o quieres dar alguna recomendación, puedes seguir a La Aventura en sus redes sociales. Nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, entre otros, como A La Aventura. Si no encuentras estas ligas inmediatamente, pues puedes visitar alaaventura.net. Ese es el sitio del podcast y ahí están todos los episodios, están los links para que encuentres dónde puedes suscribirte en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, en todos los servicios donde es posible escuchar podcast, ahí nos encuentras. Todo está en alaaventura.net. Y saludos. Van los saludos para Elis Martínez, para Luis Manuel Dorantes, para Lupita Zúñiga, para David Ludévano, que es de Catacaos en Piura, Perú. Un gran saludo para ellos que nos dejaron saludos a través de Facebook. Y también a través de Facebook nos dejó saludos Lizu Alda. Y van saludos hasta La Paz, Bolivia. Que fíjate, Manu, es una de las cosas que a mí me llenan de repente de satisfacción. Y por eso tengo mucho que mencionar siempre que estamos en México, porque sé que el español que hablamos a lo mejor puede ser no del todo comprensible por algunos términos, Claro. algunas expresiones, para personas como David o como Liz que escuchan en Perú o en Bolivia. Pero bueno, esa es una cosa que a la vez hace que piensen cómo nos expresamos, pero también me da mucho gusto que nos escuchen en otras Sí, partes del es que mundo. hay algunas expresiones que ayudan mucho a dar a entender lo que uno siente. Ah, sí, definitivamente. Y el español mexicano tiene muchas expresiones muy graciosas seguramente para quienes no viven en México. En Twitter nos pidió saludos PMRG para el Barto. También saludos para Enrique, para Pilar Hernández y para su hermana Sonia y su esposo Pedro Charles, que también nos mandan un saludo a nosotros. Saludos para Heladito. Recuerden que Heladito tiene su podcast que se llama La Opinión de Heladito, en la cual habla de cine, televisión y todas las cosas que consume de medios. Y nos da una reseña muy sincera acerca de qué le han parecido. Saludos para Mr. Suki, para Francisco Maravilla, para Estlacuani, que es de Jalapa, Veracruz. Y todavía más saludos. Saludos para Luis, que es un amigo mío de ya prácticamente toda la vida. 1 kilo de saludos con pilón para el señor Pantoja, también conocido como Pantush en Twitter. Saludos para Dam del podcast Beta. Un gran saludo para ellos y a todo el equipo que hace sus podcasts y que cada semana nos traen muchísimo contenido diferente. Y un saludo para la ahora conocida como la señora Salem y nuestro amigo Carrasco Aldo, que se encuentra ahora en Japón. Manu, esta vez tuvimos muchísimos saludos. No sé si tú quieras darle un saludo a alguien antes de que nos cuentes dónde A nada en podemos especial, pero muchos encontrarte. saludos a todos los que pidieron saludos. Espero que hayan disfrutado de este programa y espero que estén con nosotros en los siguientes también. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter más que nada como @rubrican o si no en YouTube cada viernes hacemos un programa, un podcast que no trata de nada en específico, sino de todo en general. Se llama Bolovancast, lo pueden buscar en YouTube o en todas las plataformas si les gusta escuchar sus podcasts en audio. Y a veces cada 2 semanas, si es que no se nos presenta algo o alguien no se presenta, hacemos las caricaturas que vimos donde Bosco nos ayuda mucho con la información que presenta de caricaturas que vimos en la infancia y que volvemos a ver para ver si realmente mantienen como que su estatus de leyendas. Excelente. Entonces, te encontramos como Rubricant en Twitter y en Bolovancast en YouTube. Y finalmente, rápidamente, simplemente mencionarles que pueden encontrar en las notas de este podcast el código Aventura por si en algún momento han querido hacer su podcast, puedan tener hasta 3 meses gratis de servicio con Libsyn.com, que es donde yo hospedo a la aventura.
y donde ustedes pueden tener la posibilidad de hospedar su podcast, distribuirlo y además tener estadísticas de cómo las personas escuchan su podcast. Todo eso está en Libsyn.com y si usan el código Aventura al momento de registrarse pueden obtener hasta 3 meses gratis de servicio. Y ahora sí, la segunda parte del podcast es la última advertencia porque vamos a hablar con spoilers, así que si no quieres que se te arruine la historia, es momento de que dejes el episodio por ahora y vuelvas después a él ya que hayas leído From Hell, o si no le tienes miedo a que te arruinemos los detalles, puedes seguir escuchando. Así que empezamos y como siempre la pregunta, Manu. ¿Qué es lo que se queda contigo de este libro? Bueno, pues última advertencia de spoilers. Lo mío es un metaaspecto a considerar realmente, porque esta historia está basada mucho en un libro que se llama Jack the Ripper, The Final Solution, de Stephen Knight, del 76. Él dice que es hijo o nieto, no me acuerdo, hijo de la hija de Annie Krug, la niña esta que es el hijo de la niña que el artista abandonó, bueno, que dejó de cuidar con sus abuelos. Entonces él cuenta como que todo esta teoría de cómo pasó todo porque se los contaron sus padres. Pero lo que me causa más conflicto a mí es cómo en estas teorías siempre relacionan todo lo que se sabía de esa época. No sé si me puedo entender. Todo lo que se sabe lo meten en estas teorías y eso como que les resta un poquito de como de esta fidelidad de veracidad más que nada. Se sienten un poquito fabricadas porque son datos que sí se pueden comprobar, la mayoría de ellos, pero este autor no muestra muchas pruebas de esas cosas, nada más pruebas muy, muy específicas de que ciertos personajes pertenecían a ciertas organizaciones como los masones, como este doctor Gully. Entonces, a veces afecta un poco a la veracidad de la historia, bueno, a la credibilidad de la historia. En esta teoría, todo que se relaciona muy bien, que todo encaja a la perfección, bueno, la mayoría de las cosas. Entonces, eso es el aspecto que más me llama la atención de esta historia, que es la teoría que encaja mejor todo. Y se me hace curioso que estas teorías siempre regresan a estos mismos puntos conocidos, que no se salgan de otras cosas, que no inventen cosas que no puedan ser comprobables, sino que siempre regresan a estos hechos o a estos personajes que eran los más conocidos de esa época y que pudieron tener algo en relación a este caso. Eso creo que eso es lo que más se me queda a mí de este libro, que todo regresa siempre a lo que se conoce. Sí, y sí, se entiende a lo que te refieres, que en este libro en particular, From Hell, pues de lo que se habla es del misterio de quién es este asesino serial conocido como Jack el Destripador. Este asesino serial está vinculado con 5 asesinatos en particular que aparecen en las páginas de From Hell. Y justamente todos los detalles que mencionas, esos momentos históricos de, sabemos que fulanito estaba aquí presente, que fulanita estaba aquí presente, siempre aparecen en estas teorías nuevas, pero conectados de maneras diferentes. Como si tuvieras un montón de ingredientes que meten en una bolsa, los revuelven y ya te los dan en una combinación diferente. Creo que eso Sí, es a lo que te exactamente, refieres, que ¿no es así? no se pueden salir de ese círculo de datos nunca. Y eso me causa conflicto porque realmente no se sabe si realmente es verdad o no, pero no sé, sí me causa mucho conflicto que solamente se basen en las cosas conocidas. No, bueno, tienen que hacerlo porque si no nadie crea sus historias, ¿verdad? Pero creo que es lo que me causa conflicto de esta historia en particular. Ajá, sí, y eso pasa yo creo que con todos estos misterios que hasta la fecha no tenemos respuesta. Que si alguien agrega un hecho que hasta ese momento no se sabía, tiene que dar evidencia. Y creo que esa es la razón principal por la que tratan de no incluir elementos que tengan que demostrar de alguna manera. Otro misterio histórico, ¿no? Que, bueno, ni siquiera tan misterio, porque sabemos que sí falleció la princesa Anastasia, hija de los últimos zares de Rusia. Hay quienes dicen que son descendientes de Anastasia o que son Anastasia. Hubo muchas personas que trataban de decir que eran Anastasia, que en realidad pues falleció, pero todas tenían que dar información que no fuera pública
a la familia real, lo que quedaba de la familia real de los zares de Rusia, para demostrar que no eran farsantes y todos fallaban. Entonces es efectivamente un poco frustrante cuando te encuentras esas teorías que son nada más el remix, la remezcla de todo lo que ya sabes. Pero bueno, hay algunas que son divertidas, otras que son entretenidas. Y sí, en esta creo que el autor Alan Moore hace un trabajo muy bueno de tratar de conectar todo. Y esta parte ficticia, las cosas que él agrega, contribuyen mucho a que no se sienta nada más una combinación de todas las piezas, a ver cómo encajan mejor, sino que le mete un ingrediente extra, ¿no? Estas partes del ocultismo, estas partes de lo que no podemos saber que estaba pensando William Gould, este médico de la reina, pero que él se inventa qué es lo que estaba tratando de hacer. Y aún así, aunque sea todos los personajes que ya conocemos, les da estos giros al agregarles elementos pues Ujú, sí, fantásticos. exactamente. Ahora sí, esta no se sale del molde, nada más mueve las piezas para que encajen de otra forma. Pero sí. Sí, fíjate que también esa es una de los temas creo que más importantes en este libro es la interpretación histórica de los eventos. Es algo, está pensando al momento de que lo comentabas, resulta ser importante en la historia para contextualizar cómo piensa nuestro protagonista, William Gall. Pues él nos cuenta en este capítulo 4 sobre la historia de Londres y en consecuencia la historia de la religión católica, de la religión cristiana, de las deidades romanas, griegas, etcétera. Todo esto nos lo está contando, pero todo nos lo está contando a través de un filtro acerca de esta postura que tiene muy ocultista, de que todos estos están combinándose, estos eventos históricos, para llegar a un propósito mayor. Y esto es también la manera en la que nosotros, estos eventos históricos, quizás no les damos ese sentido oculto o paranormal o incluso espiritual, pero es como terminamos nosotros interpretando la historia. Le damos de algún modo un sentido, a veces le damos un propósito. Es más, a veces terminamos cayendo en el cliché de decir de que Ujú. todo pasa por alguna razón. Y creo que eso también no es tan evidente, pero a mí me da siempre esta sensación al leer From Hell que el autor te está haciendo partícipe de este ejercicio que hacemos todas las personas de resignificar la historia en función de lo que ya sabemos y de lo que creemos Claro, saber. pero aún así es el misterio más misterioso con todo su misticismo. Sí, y fíjate que el misticismo es otro de los elementos centrales de este libro. No sé a ti qué te haya parecido que sea tan importante en la historia de From Hell. Todos esos son elementos que agrega el autor, eso hay que mencionarlo. Estos elementos místicos que vamos a mencionar, históricamente no es algo que haya evidencia en los asesinatos de Jack el Destripador. Es producto de la imaginación del autor. Así que bueno, primero esa nota, pero Manu, no sé a ti qué te ha parecido esto Que en el tenemos contexto de la historia. referencia histórica de este personaje, el Doctor Gould, porque su yerno creo fue el que escribió una biografía de él, me parece. Entonces sabemos muchas cosas de él, pero sí no sabemos mucho de sus motivaciones por sus propias palabras, nada más como que conversaciones que tuvo con otras gentes que están plasmadas en biografías que escriben otras personas. Pero sí, se me hace interesante cómo lo toman aquí. Realmente lo hacen parecer como que era una persona racional e irracional. Porque desde muy niño que se le mete esta idea de que él va a cumplir un propósito grande, que Dios le va a poner una misión importante, que sea difícil y severa tal vez. Entonces se obsesiona con esta idea, pero toda su vida nunca siente que tenga un propósito. Hasta que llega, creo que a los 70 años, 50 años, cuando ya todo se encamina a que la reina Victoria le pida este trabajo súper importante y súper difícil, pero él lo toma como una señal de que es el propósito de su vida, como que es la cosa más importante y por lo que nació. Entonces es más interesante cómo al final cierran toda esta historia. Es más interesante y tal vez un poco desagradable, por decirlo de alguna forma, porque sí parece como que le dan un sentido espiritual y dignificado a lo que hicieron o a lo que hizo él,
Entonces ya al final, en el final aparece como que él se convirtió en algo más importante que lo más importante de todo. Entonces, no sé qué pensar realmente de este misticismo que le da, porque sí se me hizo un poquito... No me gustó que cerrara así, como con este personaje y con los hechos que hizo como que muy engrandados, muy hechos muy importantes. Que tal vez sí, pero no creo que se les tenga que dar este aspecto positivo. Bueno, al menos yo siento que les dieron como que un aspecto muy positivo lo que hizo, al menos en el final de la historia. Que también te dejan entender que podría ser una alucinación de él en su lecho de muerte, pero pues te lo presentan como que de las dos formas, ¿no? Porque incluso él ve en estas alucinaciones que tiene o en esta visión que tiene antes de morir, provoca muchas cosas que hay datos históricos que sí pasaron, como que se le apareció un fantasma a un poeta, no me acuerdo quién era el poeta en estos momentos, pero y que él era que él era el fantasma o el monstruo con escamas, o otras apariciones que aparecieron en Londres como un cilindro de luz y cosas así. Entonces te lo ponen, es algo que hizo y que sí tenía significado para un dios. Entonces no sé qué pensar mucho de ese aspecto. No, igual como todos los autores, no te dice si está bien o está mal, pero siento que lo puso de una forma muy positiva y no me gustó mucho eso. Eso es interesante porque toda la interpretación de esto, que es parte del final, pero es también parte muy importante de todo lo que ocurre a lo largo de la historia. Curiosamente, podría parecer que sí, ¿no? En una primera lectura, que el propósito grande de este personaje, William Gold, que terminó siendo Jack el Destripador, que mató a estas mujeres por órdenes de la reina, terminó teniendo una influencia importante en eventos futuros, es algo positivo. Pero realmente es aquí la parte interesante, es todo lo contrario. Y esto justamente nos remonta a este famoso capítulo 4 del que hablábamos, en el cual se mencionan todos estos eventos históricos, todos estos lugares de la ciudad de Londres que están conectados de manera mística y que hacen referencia a deidades del pasado, y a una experiencia que tiene William Gold cercana a la muerte, que históricamente sí ocurrió, pero pues obviamente no le dio una visión del futuro, Ujú. como es en este caso, que tiene que ver con y es algo que también mencionamos en los aspectos negativos, con la preeminencia del hombre sobre la mujer en la sociedad de Inglaterra en ese momento. Lo que nos cuenta este personaje William Gold a través de un recorrido que hace con Londres acompañado de un chofer de carros, que es su cómplice en todos esos asesinatos, parece que no está conectado con nada en particular, pero sí tiene mucho sentido con el final. Lo que está narrando a grandes rasgos es cómo, a través de la historia, la figura de la mujer, el aspecto femenino de la sociedad, ha sido borrado, erradicado o dejado de lado, a cambio o en su lugar reemplazado por el aspecto masculino, lo cual para William Gall es algo positivo, porque es como tendría que ser el orden de las cosas, que los hombres dominan a las mujeres. Pero a lo largo de la historia nosotros nos vamos a encontrar con distintos personajes y también a la experiencia de las víctimas de este personaje que nos dicen que no es así, que justamente esta opresión de los hombres hacia las mujeres es la causa de muchos de los problemas sociales y también de la violencia que se vive constantemente en las sociedades después de que éstas se van acercando a momentos donde están decayendo en su decadencia. Eso a lo mejor suena como muy peculiar, como muy raro, pero es esto muy importante para el momento en el que fallece William Gall. Eh, una de las cosas que ocurre cuando muere es precisamente esta visión que tiene acerca del futuro. Y es algo que ya le había pasado en otro momento de la historia. Tiene visiones acerca del futuro. Y eso está conectado con una explicación de algo que le contó uno de sus colegas acerca de la cuarta dimensión, que el tiempo es la cuarta dimensión, pero no la cuarta dimensión como la entendemos en el presente, en el sentido de que es otra dimensión de nuestra percepción, sino que ocurre el tiempo en todo momento, todo el tiempo. Todo el tiempo existe de manera eterna, permanente, es decir, todos los momentos que han existido y existirán ya existieron y están en un punto donde solamente nosotros los vamos alcanzando.
Y eso es lo que permite que la historia tenga momentos cíclicos. Justo mencionan que hay momentos de violencia cíclicos que ocurren, de hecho, con la proporción que lo mencionan, de la espiral dorada. Tienen cierta proporción que va ocurriendo una y otra vez. Y entonces William Gold, al final, cuando se le aparece a todas estas personas, lo que trata de demostrar o mostrar con eso es que es la manifestación de esta violencia cíclica que ocurre en las sociedades, en las culturas, que en lugar de tratar de coexistir lo masculino con lo femenino, lo racional con lo emocional, tratan de dar supremacía de uno sobre la otra, van a terminar en violencia sin sentido como son los asesinatos de Jack el Destripador. Entonces, las personas con las que se encuentra en el futuro, por ejemplo, vemos momentos de Inglaterra a mediados del siglo XX y ya más cercanos al siglo XXI, estas personas, por eso decimos que es bien importante a veces para este libro conocer algo del contexto histórico, y sin eso realmente no tienen sentido estos personajes, son asesinos seriales, son otros asesinos seriales que han existido en Inglaterra desde algunos previos a los asesinatos de Jack el Destripador. El monstruo de Londres es uno de los que aparece, y aparecen dos asesinos seriales, bueno, de hecho tres, que después existieron en Inglaterra. Entonces, que se aparezcan estos personajes y que tenga estas flashazos en los cuales se les va apareciendo estos momentos históricos, realmente en lugar de ser como algo positivo, sí es cierto, lo engrandece, pero lo engrandece de manera negativa. Es decir, que todo lo que hizo, y por eso es una de las líneas más memorables de este libro, de darle el nacimiento al siglo XX, es únicamente una influencia negativa y que va a causar más dolor y más sufrimiento después de que él fallezca. Es a lo mejor un poco oblicuas todas esas referencias, pero a grandes rasgos esa es como la interpretación final de este final que no tiene como mucho sentido. Que William Gold es esta manifestación de todo lo malo y lo único que hace mientras está pasando a través del tiempo es seguir causando cosas horribles. Me gusta tu interpretación, pero siento que a veces se contradice incluso. Quizás sí, porque quizá ponen esta violencia o esta forma de actuar como algo importante, como un agente de cambio, porque incluso aparece una escena donde está en una oficina casi actual del siglo XXI y se pone a criticar a todo el mundo que está ahí. Pero sí, creo que tal vez está muy abierto a la interpretación. Creo que es difícil entenderlo de alguno u otro modo. Creo que además estamos dando como que una interpretación vaga, tal vez, no sé. Pero sí siento que a veces se contradice. Creo que no había una idea muy clara de qué quería hacer, o no sé, siento yo, no estoy seguro realmente. Porque incluso al final la última línea que dice es que se convirtió en Dios. No sé, o sea, se siente muy raro ese final, siempre. Tal vez me hace falta leerlo un poco más. Ajá, sí puede ser, pero eh, justo la línea en la que habla que se ha convertido en Dios tiene que ver con la visión que tiene, con la visión que tiene de Val. Ok, eso es de nuevo ese momento en el que tiene una afasia, que tiene una visión que le da el haber tenido un infarto cerebral, lo convence de que su misión es divina, lo cual, por supuesto, es también parte de lo que está abierto a interpretación de este libro en su texto, si esto es algo que realmente pasó o son solamente sus alucinaciones. Pero esta figura de la divinidad es una deidad que se supone, nunca se ha admitido en este sentido si es algo cierto o no, pero es una de las de los mitos que rodean a los masones, que tienen una segunda deidad que es a la que realmente admiran. Y a lo largo de la historia nos encontramos que los masones, por lo menos en esta ficción, lo único que están tratando de lograr es mantener el poder que tiene la corona británica. Incluso el mismo William Gold se los menciona, que realmente no es tanto que tengan mucha creencia en sus mitos, en sus leyendas o en todo su misticismo, sino que es únicamente un mecanismo para ejercer el poder. Y en ese sentido es como la parte en la que sí, esa es la parte en la que se presenta de manera positiva William Gold porque está tratando de ser un agente de cambio a la inercia de este tipo de prácticas, de representar el poder como el poder únicamente político, únicamente económico, y que eso sea lo que determina la manera en la que las personas nos relacionamos con todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando aparece en el futuro criticando a las personas que se la pasan
curiosamente, algunas en su teléfono critican mucho que en lugar de estar experimentando la vida, todo lo están haciendo en función de la técnica de las máquinas. Y también menciona algo que es muy importante y que es algo que aparece mucho en la obra de Alan Moore, cómo está siendo todo creado de manera mecánica y en secuencia y en serie. Es decir, y lo menciona explícitamente, en lugar de sentarte en una silla que construyó, que fabricó, un carpintero que puso su trabajo, que puso su ingenio en crearla, están las personas que ven el futuro, que presencian su visión en sillas que fueron construidas en una fábrica, todas exactamente iguales, que no tienen absolutamente nada distintivo. Y eso es algo muy del autor. Y ahí sí, definitivamente no es de esperar que si alguien no conoce tanto al autor, le encuentre sentido a de qué rayos está hablando, pero es parte de la ideología del autor. Esta parte del misticismo no es nada más como en su ficción, es algo que Alan Moore día a día en su cotidianidad sí vive, sí experimenta, tiene como esta visión pagana de la religión. Entonces, por eso sí está esa parte que es contradictoria, que al mismo tiempo esta violencia termina transformando al mundo, pero el efecto de lo que hace la transformación tiene un componente positivo, que es evitar que se estanquen las cosas, y uno muy negativo, que es generar más violencia o conducir a este futuro que a William Gordon le parecía aborrecedor, pero que en cierto modo él lo causó. Puede ser, puede ser. Que también, según leí que en la historia real de William Gold, él realmente expresaba su apoyo a que las mujeres fueran tomadas en cuenta para poder ser doctoras, que tenía, no me acuerdo si fundó una asociación, una fundación, incluso para apoyar esto, pero sí se me hace, se me hace curioso cómo él ya es la figura importante de esta teoría de Jack el Destripador. Sí, fíjate que esa es una de las cosas más interesantes de Alan Moore. Insisto, una de las cosas que muchas personas asocian con Alan Moore son los cómics de superhéroes, pero realmente no es que no sean buenos en su género, son de los menos interesantes de lo que escribe. Por ejemplo, estas ideas acerca de la feminidad y del rol que tienen las deidades para construir la realidad aparece muchísimo. De hecho, es todo el tema central de otra de sus obras que se llama Prometea, que es una especie de respuesta al personaje de Mujer Maravilla, este personaje de los cómics de la editorial norteamericana DC, y cómo la construcción de la feminidad a través del paso del tiempo va moldeando la historia y la manera en la que nosotros vamos entendiendo algunas virtudes de la sociedad y también muchos de sus defectos. Definitivamente creo que eso, todo lo que he mencionado, ilustra por qué me gusta tanto este libro, porque no tiene una única interpretación y la que tú haces realmente es tan válida como la que yo tengo, porque todos los elementos están ahí presentes. Y esto pues no es tan fácil de lograr, menos, alguien podría decir menos en un cómic, pero bueno, el medio es lo de menos, pero da muchísimo para que tú puedas pensar acerca de lo que se te presenta Ayuda de mucho que hay diferentes mucho ángulos. material de apoyo extra histórico como para saber y bueno, referencias a las otras obras del autor también. Sí, no sé, ¿a ti qué te pareció, por ejemplo, todas las referencias que hace el autor en esta obra a la corona británica? No sé si es porque recientemente, al momento de que grabamos esto, ha muerto la reina Isabel II de Inglaterra, que había durado 70 años siendo la reina de esa nación, de ese, que fue por un tiempo un gran imperio. ¿Cómo sentiste esa parte de la historia a la luz de las cosas que han pasado recientemente y el interés tan grande que tienen, por ejemplo, algunos personajes, de cuidar que la corona Creo sea que sí es intocable? tal vez el mensaje del autor para decir que la corona no es intachable, de que realmente tiene como que sus trapitos sucios y de que no hay que seguirla fielmente y ciegamente en todo lo que hace. Que igual no lo ponen como que tan despreciable, pero sí despreciable en el aspecto de que quieren esconder todo y que no les importa hasta dónde llegan para esconder las cosas. Que incluso hay una escena donde la reina Victoria se asusta un poco de las cosas que está haciendo el doctor, pero no hace nada por detenerlo tampoco. Entonces sí es
este aspecto de que los gobernantes tienen que hacer muchas cosas feas o horribles como para mantener en el poder, o para mantener su imagen ante la sociedad, ante su posición y todo esto. Creo que lo hace bastante bien ahí en esa crítica que quizá no tan directa, quizá a lo mejor para no meterse en problemas Alan Moore, pero igual creo que es demasiado directa la crítica y creo que está bien presentada. Sí, y también algo que creo que es muy importante en esta crítica es el papel de la justicia. No sé si te causó a ti la misma impresión que a mí, pero a mí me llamó la atención que hay algunas cosas que parece que nunca van a cambiar y es lo rápido o lo lento que se mueve la justicia dependiendo de la posición que ocupes en la sociedad. En el momento que hay que actuar para la familia real es así, todo se moviliza. Oh, claro, podemos pensar lógicamente, ¿no? Pero también en los diferentes estratos sociales vamos viendo lo diferente que es cómo actúa, por ejemplo, la policía ante las situaciones que están ocurriendo y que requieren de Ujú. Sí, atención. incluso si hay policías que quieren hacer algo, pero están atados sin saberlo, incluso están atados porque el jefe de la policía pues estaba coludido con la corona. Entonces tampoco es que hubieran podido hacer algo, pero sí es curioso cómo todo la estructura del poder se unifica para hacer estos desastres y le dejan libre el camino para que el doctor haga lo que sea. Incluso le proporcionan que mucha gente sabe de él y no le hacen nada. Entonces es muy curioso cómo funciona la crítica esa de la estructura del poder. Y de que aunque realmente hay gente que sabe esto y que quiere hacer algo, no puede hacer nada porque sabe que le va a ir peor si se pone en contra de esta estructura de poder. Y sí, como dices, creo que eso es una de las cosas que nunca cambian, que nunca van a cambiar. La justicia es para quien tiene el poder realmente. Y a veces, si hay suerte, queda un poco de justicia para los demás que estamos abajo, pero no es muy común. Sí, de acuerdo. Y fíjate, entre esos detalles está a la primera víctima del doctor William Gall, que está en la calle tirada y tienen que pasar tres grupos de personas diferentes hasta que a alguien realmente le importe que está muerta. Eso es algo que mencionabas al estar hablando acerca de cómo son tratadas las personas dependiendo del lugar que ocupan en la sociedad. Es hasta que se hace un montón de gente ahí haciendo el escándalo y el espectáculo de, oh, wow, tenemos un asesino sensacional, que se empieza a movilizar realmente la gente para solucionar esos asesinatos, si no hubiera sido un asesinato más del montón. Y esa parte también es, no sé, es así, también tengo dudas si es realmente la intención de los autores. Crítica a los medios, que incluso en esta época de Jack el Destripador a finales del siglo XIX, hay unas ganas enormes de hacer hechos violentos un Claro, espectáculo. y es porque realmente no se sabía nada de quién era el asesino. Yo creo que por eso intentaron sacar más noticias, porque no sabían nada, no había nada de dónde rascarle a la información. Yo creo que eso también es lo que provocó que se hiciera un espectáculo más grande. Le dieron su propio misticismo en la época sin llevarlo a como lo llevó el autor en esta novela gráfica, pero sí tiene su misticismo. Lo hicieron una figura muy aterradora en la época. Aterradora para el extracto bajo social, pero igual aterradora. Creo que sí es, eso también es una de las cosas que no cambian, como a veces tienen que crear estas noticias falsas o estas figuras falsas para que tengan la atención, creo que también es una de las cosas que nunca van a cambiar. Ay, definitivamente, porque pensaba, y a lo mejor un poco, como dicen, escupiendo para arriba, que justamente en la época actual, uno de los géneros de podcast más populares que existen es el de crimen verdadero. Es el misterio de que asesinaron a fulanita, a fulanito, y vamos a contarte todos los detalles turbios de cómo ocurrieron estos asesinatos y no sabemos quién es el culpable. Y eso lo escucha muchísimas personas, es un género súper popular, eso me llamó mucho la atención. Y Claro. bueno, nosotros estamos hablando del tema, claro está, pero es algo sorprendente cómo algunas cosas nunca cambian y siento que
esta obra nos hace voltear a ver algunas de ellas. Y no sé, mano, si hay alguna otra cosa que te llamó la atención o que Pues te nada más para gustaría agregar, y al mencionar. final creo que es una de las características del ser humano. Nos movemos por la morbosidad a veces. Aunque a veces es interés científico, pero creo que también hay un porcentaje de morbosidad que nos hace darnos curiosidad por ciertas cosas. Y creo que eso ya tampoco va a cambiar por lo mismo, porque es algo biológico. Aunque claro, es conjetura mía, nada científico. Pero creo que está ahí eso, ese aspecto de nosotros. Claro. Y creo que ya nada más para cerrar, seguramente quien esté escuchando ya llegó hasta este momento del podcast, lo cual le agradecemos mucho. Es porque se llama From Hell, no solamente por el tema, sino porque existe una carta que supuestamente escribió Jack el Destripador, que empieza de esa manera. El lugar del que escribe, el lugar desde donde la está remitiendo es el infierno, así empieza, desde el infierno, y cuenta algunos detalles de los asesinatos, y por eso se supone, hasta la fecha, que sí le escribió el asesino. De ahí viene ese nombre. Pero bueno, este ha sido un libro complejo, complicado, pero creo que bastante interesante. Podemos ir dándole cierre al episodio del podcast de esta ocasión. Y mano, es momento de las Bueno, despedidas. pues gracias por escucharnos. Espero que se atrevan a leerlo. Realmente es un libro muy interesante, bueno, una novela muy interesante. Y que no les asuste un poquito de información. Creo que eso les va a hacer interesarse más. Y quizás hasta quieran echarse la película por alguna u otra razón, no sé. Yo tal vez me la eche, ¿eh? Vea la película para ver qué hicieron con la historia, aunque no tengo mucha fe. Pero sí, creo que vale mucho la pena leer esta novela. No hay como una novela que te interese por muchos temas y te haga pensar en muchos otros temas al final. Creo que los cómics tienen mucho que ofrecer y más si es con gente como Alan Moore. Completamente de acuerdo. Así que ya lo sabes, tú que nos estás escuchando, ojalá le des una oportunidad a From Hell desde el infierno. Y nosotros no estamos grabando desde el infierno, sino que todo lo contrario, esperamos que estés pasando un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Acuérdate, siempre cuida de todas las personas que tienes a tu alrededor y nos vamos a escuchar Hasta en luego. la siguiente emisión. Hasta Bye. la próxima.